El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. no es más, Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile: toca mi mente, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, en tu corazón y dile: Espíritu, muévete. Oh, toca mi mente, toca mi corazón y muévete con tu poder. Oh, aleluya. Sí, Señor. Deja que el Espíritu de Dios se mueva. ¿Qué tal, queridos hermanos? Nos encontramos ahora para empezar nuestro curso Juan, Formación de Discípulos. Vamos a ver de qué se trata este curso que es apasionante. Vamos a ver y a conocer cómo Jesús planeó todo esto. Aquí tenemos la portada de nuestro libro que se llama Juan, Formación de Discípulos. Vean lo que está haciendo Jesús. Formó al discípulo, el que está vestido de rojo, ese es Juan, y él a su vez formó a otro discípulo, que formó a su vez a otro discípulo. Entonces, de esto se trata nuestro curso. Ya seas casado, padre de familia o soltero, soltera, cualquier persona tiene que ser formadora de discípulos. Entonces, vamos a conocer todo este plan de Jesús. Adelante. Para esto vamos a contar un cuento, es decir, una analogía o una parábola. ¿Les gustan los cuentos, verdad? Pues este era los compañeros que habían hecho una apuesta a ver quién podía talar más árboles en una semana. Aquí les presento a Luis y van a hacer una competencia con Juan. Eran leñadores de un bosque de Noruega y un día pactaron esa apuesta para ver quién cortaba más árboles. El lunes por la mañana comenzaron el trabajo con mucho entusiasmo. Al final de la jornada, cada uno había cortado 20 árboles, por lo que se volvió más emocionante la apuesta. El martes reiniciaron su trabajo con la intención de superar a su contrincante. Pero al mediodía, Juan se retiró 2 horas a su cabaña. Al terminar el día, Luis había talado 18 árboles y Juan, que trabajó 2 horas menos que su compañero, consiguió cortar 20 árboles. El miércoles sucedió lo mismo. A la mitad de la jornada, se fue Juan a retirar a su cabaña y por la tarde contaron. Luis disminuyó a 15, mientras que Juan, a pesar de que había suspendido su trabajo 2 horas, volvió a cortar 20 árboles. El jueves, también Juan interrumpió su tarea por 2 horas para ir a su cabaña y al final cortó 20 árboles, mientras que Luis cortó solamente 11 árboles. El viernes, Juan, como de costumbre, dejó su labor 2 horas y Luis continuó su descanso. Pero al final, Luis solo había cortado 6, mientras que Juan logró 20 árboles. Entonces, Luis, agobiado, reconoció su derrota y le preguntó a Juan con curiosidad: Juan, ¿cómo es que tú lograste cortar más árboles si yo trabajé más que tú? Tú te ibas todos los días a descansar a la cabaña y no trabajaste tanto como yo. Entonces Juan le reveló su secreto.
es que no me iba a descansar, sino a afilar el hacha. Yo te pregunto a ti, ¿qué crees que significa afilar el hacha? Este curso es tu cabaña para afilar tu hacha. Tú eres el hacha que Dios quiere afilar. ¿Y sabes por qué? Porque ser discípulo se nota. Te voy a contar un relato que sucedió en la víspera de la pasión de Jesús. Está en Marcos 14, del 66 al 70. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: tú también andabas con Jesús de Nazaret. Él lo negó. No, no lo conozco ni entiendo de qué me hablas. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban ahí dijeron de nuevo a Pedro: es evidente que tú eres uno de ellos. Eres Galileo. Y es que, hermanos, vamos a meternos en la escena. Era de noche y la noche era fría. El sol se había escondido temprano para no ser testigo de la injusticia más grande de la historia. La luna regaba lágrimas de estrellas por el negro firmamento. Mientras tanto, Pedro se escondía en las sombras del anonimato, esperando temeroso la sentencia que habrían de dictarle a su maestro en el palacio del sumo sacerdote. Venciendo temores y arriesgando la vida, se había internado en la cueva del Sanedrín, que sin previo juicio había determinado la conveniencia de la muerte de un solo hombre por el bien de todo el pueblo. Agazapado en su túnica y en su manto, se protegía, más que del inclemente frío, de cualquier mirada delatora. Su rostro era iluminado de vez en cuando por el caprichoso fuego de una hoguera que reflejaba la angustia de su alma. En el preciso momento en que el sumo sacerdote rasgaba sus sacras vestiduras y declaraba reo de muerte a Jesús de Nazaret, los criados y guardias del palacio descubrieron a Simón Pedro y lo acusaron de un crimen capital. Este es también discípulo de Jesús. ¿Qué luz delató a Pedro como discípulo del maestro de Galilea? ¿En qué se le notó al pescador de Cafarnaúm que seguía al predicador de Nazaret? ¿Por qué no se puede esconder en las sombras ni ocultar bajo el manto la pertenencia incondicional a Jesús? Hay ciertas características obvias y visibles que identifican claramente un discípulo de Jesús. No se trata de símbolos superficiales, sino de una personalidad bien definida que lo hace inconfundible. Al hacer este curso, nosotros también seremos iluminados por la fogata de la palabra de Dios. Ella nos identificará como discípulos de Jesús o como simples admiradores de sus prodigios. Nos revelará la verdad sobre lo que significa ser un auténtico discípulo y ante esta realidad no tendremos sino una disyuntiva. O damos la media vuelta como aquel joven rico, o dejamos las redes llenas de peces como los pescadores del mar de Tiberíades. Por otra parte, les quiero decir que un discípulo no nace, sino se hace. Nacemos a la vida nueva por la gracia de Dios. Mas para llegar a ser discípulo del maestro de Nazaret, se debe seguir una metodología. San Marcos asegura que Jesús hizo discípulos y cuando él a su vez envió a los suyos, les ordenó hacer discípulos para aclarar que estos no se dan por generación espontánea o por herencia,
sino que es necesario todo un proceso de producción que será delineado en nuestro curso. Por eso yo les deseo que el Espíritu Santo nos vaya configurando de acuerdo al modelo de Cristo Jesús para que reproduzcamos su imagen en este mundo y extendamos su misión hasta los confines de la tierra. Ven, hermanos, un discípulo siempre corre la misma suerte que su maestro. Una sirvienta lo observa con cuidado. Pedro se sintió observado, se puso nervioso. La sirvienta hablaba en voz baja con los guardias, mientras señalaba al pescador de Cafarnaúm, que se escondía en las sombras de la noche. Todos comenzaron a especular que ese Galileo también era discípulo del Nazareno, porque ser discípulo se nota, aún en la más oscura y fría de las noches. Había ciertas características obvias y visibles que lo hacían sospechoso de ser un discípulo de Jesús. ¿Cuáles son las razones o características que nos hacen sospechosos de ser discípulos de Jesús? Sospechoso. Vamos a pensar, ¿quién es sospechoso? ¿Tú conoces a alguno? Yo un día presencié una plática de una señora que platicaba con una amiga y la amiga le preguntaba acerca de sus hijos y le preguntaba por uno y por otro. Y esta señora, ya entrada en años, empezó a platicar de su hijo más chico y bueno, se lo presumió. No, si tú supieras, el más pequeño de mis hijos es nada más ni nada menos que el diseñador en jefe de una tienda departamental enorme que está en toda la República Mexicana y en otros lugares. Tiene 100 tiendas diferentes y todas las remodelaciones, los diseños pasan por las manos de mi hijo. Ah, exclamó la amiga. ¿Y de tu hijo de en medio qué me platicas? ¿Cómo está? Mi hijo, el de en medio, es nada más ni nada menos que el tesorero de la OEA, o sea, la Organización de Estados Americanos. Vive en Washington, su casa está a la orilla del río Potomac y es una persona muy importante. La amiga abría los ojos del tamaño de un plato y ahora pregunta por el hijo mayor. ¿Y tu hijo mayor? ¿Qué es? ¿A qué se dedica? La señora se puso más orgullosa todavía. Dice, pues, ¿qué es tu hijo? Es que mi hijo mayor, no tienes una idea. Mi hijo mayor, ese sí que es un discípulo de Jesús. Y la señora quedó callada, pasmada. ¿Cómo que un discípulo de Jesús? Y siguieron platicando y le dijo cómo ese hijo era su orgullo porque se le notaba que era discípulo de Jesús. Así que estamos nosotros delante de un curso que consideramos el corazón de la formación de la escuela de evangelización, que nos permite primero vivir de acuerdo con nuestra vocación para luego ir a la misión que Dios nos ha confiado. Conste que te lo dije. Nos vamos a retirar del trabajo diario para ser trabajados por Jesús. Y se llama Juan Formación de Discípulos porque nos ofrece la posibilidad de delinear el perfil de un verdadero discípulo de Jesús. Porque lo que este discípulo de Jesús ha vivido es lo mismo que nosotros estamos llamados a experimentar. ¿Y quién fue Juan? Juan fue uno del selecto grupo de los 12 y uno de los 3 discípulos preferidos de Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Llegó a ser el discípulo amado. ¿Por qué llegó a ser el discípulo amado? Todo el mundo diría, porque era el más pequeño, porque conmovió a Jesús, que era un jovencito.
Pero Juan, el discípulo amado, será ejemplo de una persona que dedicaba un espacio de su tiempo todos los días para afilar su hacha y así poder cumplir el plan de Dios en su vida. El itinerario y las experiencias vividas por Juan son el espejo de lo que nosotros estamos llamados a vivir. Pero vamos a ver la persona de Juan, el discípulo de Jesús, el discípulo amado. No crean que era así como muy mansito. Jesús les puso a él y a su hermano Santiago, su hermano mayor, un apodo, hijos del trueno. En arameo, Boanerges. Boanerges no es más que un apodo para decir estos bárbaros tienen un genio, una mecha corta que se enojan de cualquier cosa. O sea que sí llegó a ser discípulo amado, pero tenía sus luces y sombras, tenía trigo y cizaña. Y si Juan pudo llegar a ser discípulo amado, lo mismo puede ser hacer Jesús con alguno de nosotros, cada uno de nosotros. Posiblemente tenemos muchos defectos, como el discípulo Juan, o ¿qué me dices del discípulo Mateo? Imagínate, cobrador de impuestos, reprobado por todo el pueblo, porque los cobradores de impuestos trabajaban para el imperio romano que los tenía sojuzgados. Y sin embargo, Mateo, otro de los discípulos, luego apóstol y además evangelista también como Juan. Fíjense, 2 apóstoles, discípulos, apóstoles y los 2 evangelistas. Ya luego hablaremos de los demás. Por eso ahora vamos a ubicarnos en el programa de formación. Hemos vivido ya la nueva vida traída por Jesús. A este curso le hemos llamado querigma, pero todos los cursos son querigmáticos porque la palabra querigma viene del idioma griego y quiere decir buena noticia. Y hasta ahorita que yo sepa, todos los cursos que damos bíblicos tienen que tener buenas noticias. No hay otra. La palabra de Dios siempre es buena noticia para nosotros. Así que hemos experimentado ya la nueva vida traída por Jesús, el primer anuncio. Enseguida, el curso Emaús, que nos hace encontrarnos con la palabra de Dios, con Jesús palabra, como la reconocieron al partir el pan, al llegar a la aldea de Emaús. Y ese nos va a hacer amar la palabra de Dios, este curso. Y ahora nos ocupa el tercero, Juan, formación de discípulos. He aquí la portada del libro. Bueno, ahora vamos a conocer de cerca, vamos a acercar el dibujo lo más posible para conocer nuestro lugar en el plan de Dios como discípulos de Jesús. Vamos a explorar este mapa panorámico. Vamos a ver qué nos enseña este mapa panorámico. ¿Qué ven aquí? En primer plano tenemos a Jesús, que está modelando a uno de nosotros. Y cada uno de nosotros modelando al que sigue, y ese otro al que sigue, y así cada uno de nosotros modelando y haciendo discípulo al otro. Los casados se harán discípulos uno del otro. El esposo modelará a la esposa y la esposa al esposo, porque así es el matrimonio, una segunda escuela. Y no se diga, cada uno de ellos modelará a sus hijos según el criterio de Dios, ¿verdad? Y si eres soltero, también. Y si eres maestro, pues con mayor razón. Y si eres trabajador, pues con tus compañeros. Y si eres estudiante, pues con otros compañeros. ¿Cuántos y cuántos podemos hacer para formar discípulos? Yo conozco un abogado muy prestigioso que luego fue notario. Y ese notario a todos sus pasantes los cristianizó, los evangelizó, los formó. Iban constantemente a su casa a escucharlo, hablaban,
platicaban largas horas, etcétera. Daba gusto ver a esos jóvenes estudiantes de Derecho que se estaban formando en la casa de su jefe, de su maestro. Entonces, de eso se trata. Y es la única forma de prevalecer. Para ello, primero vamos a ver cuál es el plan que Dios le confió a Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para instaurar el reino de Dios en este mundo. Después, vamos a establecer las coordenadas que significa lo que es ser un maestro y un discípulo, así como la relación que existe entre ambos. Luego presentaremos las condiciones para ingresar a la escuela discipulado y haremos un examen de admisión. Conste, prepárense y abrochen los cinturones para hacer este examen de admisión, para que no sean reprobados. Posteriormente, trataremos la forma de cómo un discípulo se va relacionando primero consigo mismo, con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con María, con los demás, con las cosas materiales, etc. Y por último, analizaremos y seremos testigos del proceso con el que Jesús forma a sus discípulos, los cuales deben de ser capaces de formar a otros. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea? Yo te puedo decir, yo soy discípulo de Jesús hasta que forme a otros discípulos de Jesús. Pero me encantaría decir, tú eres ya discípulo de Jesús porque ya formas o estás formando a otros discípulos de Jesús. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos? Y fíjense, esto va en perfecta consonancia con la necesidad que descubrieron los obispos de Latinoamérica. Se reunieron en el 2007 para hacer la 5ª conferencia de obispos latinoamericanos en la ciudad de Aparecida, Brasil. Qué raro nombre, ¿verdad? Pues es que allí se apareció la Virgen María. María, modelo de discípulo, la que nos enseña a seguir a Jesús. Pues bien, les hemos hecho un cuadro sinóptico para que vean de qué se trata este documento de Aparecida, para que no crean que este curso está basado nada más así porque a alguien se le ocurrió. No. ¿Qué cosa es más importante que ser discípulo de Jesús? Veamos lo que trata el documento de Aparecida. Es un proceso de formación de los discípulos misioneros. ¿Cuál es el método de Jesús? Juan 1:39. Vengan y vean. Es decir, veamos a Jesús. Y el primer punto es el encuentro con Jesucristo. Ya lo hemos tenido en el curso Nueva Vida o Querigma, pero este encuentro tiene que ser siempre permanente, no nada más un día y ya. Es un proceso de conversión permanente y querigmática. Conversión que es volver mis ojos a Jesús, ser como Jesús, copiarle a Jesús. Y esto no se hace en un curso de 3 meses o de 6, sino que es una conversión de todos los días. Analizar cómo es mi conducta, analizar cómo soy, analizar dónde la regué y pedir perdón y adelante. Y querigmática siempre con la buena noticia de Cristo Jesús, que nos encuentra, que nos perdona, que nos ayuda, que nos revela su palabra. Y este proceso de formación tiene que ser primero a nivel personal y luego, por supuesto, en la familia y en el matrimonio, o matrimonio y familia, incluyendo hijos. Y muchas familias forman una parroquia. Y esta parroquia se tiene que notar como evangelizada y evangelizadora. Y varias parroquias, es decir, una diócesis, se tienen que notar como una comunidad eclesial
en donde todos son discípulos, capaces de ser misioneros porque están formando a otros. Siempre, hermanos, el plan de Jesús, cuidándonos unos a otros. Yo tengo quien me cuide, muchos hermanos me cuidan, ven por mí, oran por mí, me enseñan a mí, tomo cursos de otros muchos y tantos. Hoy tengo la dicha de compartir con ustedes este curso apasionante. Veamos el siguiente punto del proceso. Número 2. Vamos a ver cómo tenemos que ser primero discípulos. Y vamos a entender por discípulos la madurez cristiana. ¿Qué es madurez cristiana? Pues una catequesis permanente. No vamos a conocer a Dios al 100% hasta que estemos cara a cara con Él. Así que mientras nos toca una catequesis permanente. Y madurez cristiana, ¿qué quiere decir? Que no voy a misa porque me obligan, que no voy a recibir los sacramentos de una manera supersticiosa, porque si no, quién sabe qué me va a pasar. Que no voy a misa por obligación, sino por el gusto de encontrarme con Jesús. Ya no vamos a decir es misa de obligación, vamos a decir es misa de precepto, y precepto quiere decir fiesta, festejo, va a ser una ceremonia en grande, un gusto enorme festejar a un santo, el santo patrono de cada lugar, o qué sé yo, las fiestas de la iglesia. Por eso nuestra formación tiene que ser eclesial, conocer la liturgia, conocer las fiestas litúrgicas, pero también tiene que ser una formación humana, de crecimiento humano, de desarrollo humano, de ver cómo crecer humanamente para ver por los demás. Y esta formación humana nos va a llevar a una formación social y, ¿por qué no, política? Es decir, nosotros entrar también, ser responsable de elegir a nuestros gobernantes o de ver que ellos cumplan sus deberes. Y por supuesto, el cuidado del medio ambiente, porque el ambiente lo tenemos echado a perder debido a nuestro uso indiscriminado, porque lo hemos usado las riquezas de esta tierra, de este planeta, egoístamente, indiscriminadamente, sin pensar en los demás, sin pensar en las generaciones futuras, y ya estamos al borde del colapso. Es tremendo lo que estamos viviendo. ¿Por qué creen que hay estas lluvias torrenciales? ¿Por qué hay estas inundaciones? ¿Por qué hay estos cambios de clima tan tremendos? Porque hemos echado a perder la naturaleza. Así que una formación integral en todos estos aspectos, y se los hemos puesto de una forma muy, pero muy resumida. Vamos entonces al punto 3. ¿Cuál es el punto 3? Cuando ya eres discípulo, te conviertes en misionero. ¿Y qué es ser misionero? Promover la dignidad humana integral de la que acabamos de hablar. Promover la justicia social. No nos podemos quedar contentos, sentados cómodamente en nuestra casa, en nuestra mesa, disfrutando de todo lo que hay, cuando vemos que hermanos están en grave necesidad, como ahora que vemos que hay muchos que tienen problemas de inundaciones o problemas de derrumbes, etcétera. Tenemos que ver por los demás hermanos. Es la opción preferencial por los pobres, por los enfermos, por los ancianos, por los migrantes, por los que tienen capacidades diferentes, por todos los que llama Jesús los pequeños. Y aquí, de una vez les digo, ahí está el examen final, Mateo 25, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste de beber, estuve forastero, me recibiste, estuve desnudo y me vestiste. Véanlo, Mateo 25, el juicio final. No vaya a ser que tengamos muchos cursos, muchos diplomas, muchos créditos, pero en lo principal estemos reprobados, que es en el amor y la entrega a los demás. Ven, hermanos, este curso está sacado de este compromiso que tenemos nosotros que tomar en cuenta, porque nos lo enseña nuestra Santa Madre Iglesia, concretamente en Latinoamérica.
y hoy concretamente en la República Mexicana y concretamente en nuestro amado estado. Entonces, vean, hermanos, ¿qué cosa hay más importante que ser discípulo de Jesús? Vamos entonces adelante a pedirle al Señor. Vamos a nuestra cabaña, iluminados por la fogata de la palabra de Dios. ¿Qué es ir a la cabaña? Jesús frecuentemente dejaba las multitudes para ir con sus discípulos a un lugar solitario que era como la cabaña. No nos dice la palabra de Dios que fuera una cabaña, pero sí iban a una cueva o a un huerto. Nosotros nos vamos a apartar de todo. Es más, hasta en un momento dado de nuestro trabajo pastoral, porque necesitamos afilar el hacha. Es más, en esta ocasión, nosotros mismos somos el hacha que el Espíritu Santo quiere afilar. ¿Te dejas afilar? Fíjense, el Espíritu Santo nos va revelando en nuestro interior lo que antes pasaba desapercibido para nosotros. Faltas, omisiones para con los hermanos. Nuestra misión es continuar en el tiempo y extender hasta los confines de la tierra la misión que Dios Padre nos haya confiado y que le confió a su Hijo Jesús. Así de grande es nuestra misión, pero para lograrlo necesitamos primeramente ser auténticos discípulos de Jesús. ¿Qué creen? El otro día estaba yo hablando con un hermano al que quiero mucho, un colega evangelizador, y me estaba platicando que desde Guadalajara van a dar un curso en España de forma virtual y que otro de los evangelizadores se encontraba en Togo y el otro en Hungría. ¡Qué maravilla! Todo originado por la pandemia, para que vean que no todo está mal. ¿Por qué? Porque Jesús quiere extender su reino hasta los confines de la tierra. Para esto necesitamos ser auténticos discípulos de Jesús. El discípulo es como su maestro y continúa su obra. Este curso te mostrará el camino para llegar a ser verdadero discípulo de Jesús, que continúe su obra salvífica en este mundo, formando otros discípulos. Pues nadie puede hacer discípulos si antes no es discípulo. Ven aquí, este icono que está en el pueblo de Cafarnaún, allá a orillas del lago de Galilea o de Tiberíades, y lo vas a tener, ¿quieres tener esta estampa maravillosa? Mira cómo es. Va Jesús calmando la tempestad. Las tempestades de nuestra vida, nuestros conflictos, nuestros problemas. Y va con sus discípulos, todos a salvo en la barca. Se quedaron asombrados cuando Jesús calmó la tempestad. Dijeron unos a otros, ¿quién es este que hasta el mar y el viento obedecen? Pero yo te invito a que los cuentes. A mí me encanta esta estampa. Y es más, se las vamos a regalar a ustedes con una inscripción por detrás que diga constancia de que fulano de tal, tu nombre y apellidos ha cursado con satisfacción este gran curso de Juan Discípulo, formación de discípulos. Ahora te invito a que cuentes a los discípulos que van en la barca. A ver quién tiene buena vista. Yo veo 3, y 2, 5, y 3, 8, y 3, 11. ¿Qué no eran 12 los discípulos de Jesús? ¿Quién falta? Te digo quién falta. Faltas tú. Ahí en esa barca, junto con los otros 11, puedes ir tú, si quieres ser como el Maestro de Nazaret, si quieres formar parte de su obra. Porque esta es la gran comisión de Jesús resucitado
Es la gran comisión que les dio. No vaya a ser que esta gran comisión tapa la C, ¿qué dice? Vaya a decir la gran omisión. Qué vergüenza sería para nosotros fallarle de esa manera a Jesús. Vean cómo nos dice Jesús en Mateo 28, 19, 20. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos. Hagan que todos sean mis discípulos. Qué hermosa es esta fotografía del Papa orando ante la imagen de Jesús. ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? La plaza de San Pedro absolutamente sola. Vean, no hay sillas. Está allá la silla del Papa vacía. El Papa se ha bajado y ha venido a orar ante el Cristo por el cese de esta pandemia. El Papa, discípulo de los discípulos de Jesús. Jesús instituyó a 12 y cada uno de esos 12 pudo hacer a otros 12 o más hasta llegar ahora a Francisco, el Pedro de hoy. Los 12 a la cabeza Pedro y el representante de Cristo en la tierra es el Papa. ¿Saben qué quiere decir Papa? Padre y pastor. Y gracias a Dios que nos ha mandado en este tiempo a Francisco, venido del rincón de la tierra, del hemisferio sur, de América Latina, primer Papa latinoamericano, primer Papa hispanoamericano, que ha venido a darnos lecciones de sencillez, tal y como Jesús nos lo enseña. Bueno, hermanos, pues ¿cuántas cosas hacemos nosotros en lugar de formar discípulos? El Papa nos dice, no tengan miedo. Y por eso tenemos que conectarnos a la palabra de Dios. Miren, así conectarnos en serio. Con este curso, Jesús me invita a su cabaña para poder afilar mi hacha. O Jesús te invita a su cabaña para poder afilar tu hacha. ¿Qué dices? Para afilar el hacha, tenemos que estar conectados a la palabra de Dios. Y por eso tenemos que renunciar a lo que nos distraiga de nuestro objetivo principal. Lo mejor que nos puede pasar en este mundo es que alguien nos diga, sospecho que eres discípulo. Pero hay algo mejor todavía que nos puede pasar. Cuando al llegar al cielo, Dios Padre te diga, sospecho que eres discípulo de mi Hijo amado Jesús. Por eso, vamos a ver cómo estos discípulos, que eran los más jóvenes de los 12, Andrés y Juan, eran primero discípulos del Bautista. Pero el Bautista les reveló quién era Jesús. Y los voy a leer en Juan 1, 35, 38. Fíjense, dice que al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo, Juan Bautista, se encontraba en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos que le oyeron decir eso, siguieron a Jesús. Entonces Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Y ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Y Jesús les dijo, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde se alojaba y se quedaron con él. Palabra de Dios. Así tú y yo. ¿Quieres ser discípulo? Quédate con Jesús. Vamos hoy a intronizar la palabra de Dios en nuestros hogares. Vean cómo lo podemos hacer. Vamos a elegir un lugar especial de la casa que esté visible para todos. Lo pueden hacer con su familia, con sus hermanos, con sus hijos, con sus padres, con los que quieran. Y vamos a ir cantando y poniendo varios elementos.
¿Quieren hacerlo? Vamos a hacerlo. Entronizar la palabra quiere decir ponerla en un trono. La podemos poner en un atril si tenemos o si lo podemos comprar. O lo podemos poner en un cojín hecho por nosotros mismos. ¿Qué sé yo? Aquí les pongo un ejemplo y yo les ruego que nos acompañen a intronizar la palabra de nuestro curso. ¿Quieren? Adelante. Vamos entonces a elegir un lugar. No tiene nada más que una imagen. Y este lugar, este espacio, y ahí vamos a hacer nuestro altar permanente de la palabra. Es donde vamos a poder orar con la familia, en donde le vamos a dar gracias por todo lo que nos permite tener, en donde le vamos a pedir, en donde le vamos a alabar, etc. Entonces, vamos a poner primero un mantel. Un mantel es símbolo de que la palabra de Dios nos alimenta. Vamos a cantar mientras ponemos el mantel. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ponemos el mantel y vamos a leer la palabra. La palabra de Dios es manjar que nos alimenta. Vamos a alimentarnos de su palabra. En Marcos 6:31, vean lo que dice. Entonces, Él les dice, vengan también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco. Pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Palabra de Dios. Jesús se reunía con ellos, compartían la comida, lo que cada quien traía, y así los iba formando, les iba revelando su plan, les iba mostrando el plan de Dios. ¿Se dan cuenta? Y nosotros tenemos la fortuna de tenerlo en nuestras Biblias. Ya lo iremos viendo y saboreando. Ahora vamos a ir a poner otro elemento en nuestro altar de la palabra. La palabra de Dios es vida que siempre nos renueva. Por eso pongamos flores, una maceta con flores vivas sería ideal. Y vamos a ver porque cómo la palabra es vida para nosotros. Lo encontramos en Juan 8:31. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y en Juan 8:31 y 32 dice: el espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. La palabra que les he dicho, las palabras que les he dicho, son espíritu y vida. ¿Ven? Son vida, nos va a hacer vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora vamos al tercer elemento de nuestro altar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Miren, hemos puesto una vela encendida. Yo sé que muchos tienen su cirio. Sería ideal que lo pusieran aquí y que lo encendieran cada vez que hacemos oración, sobre todo la oración en familia. Y veamos cómo nos dice que la palabra del Señor nos ilumina, cómo es luz para nosotros. Hay muchísimas citas que nos hablan de la luz. Veamos esta, que está en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me podrá hacer temblar?
Lo pueden buscar ustedes en el Salmo 27, que es hermoso. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? No puedo tenerle miedo a nada, porque el Señor me salva. Ahora ya tenemos la luz también. Ahora sí vamos a poner la palabra en nuestro altar que hemos preparado con todo cariño, y cantemos para entronizar la palabra en el lugar principal de la casa. Y Jesús subió al monte y llamó a los que quiso y vinieron junto a él. Y hoy ha querido que vinieras tú y los que te rodean. Y como estamos en casa todos, pues puede ser toda tu familia. Invítalos. Nos invita Jesús. Y todos acudieron junto a él. ¿Ves? Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Ahora, si dijimos que nosotros somos el hacha, vamos a poner el hacha ahí en el altar de la palabra. No siempre, claro que no, nada más hoy, para ver. Esta palabra sigue así diciendo, instituyó a los 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Es toda la cita bíblica que hemos dicho, Marcos 3, del 13 al 15. Entonces, cuando pongo yo el hacha en el altar de la palabra, es que yo me pongo a disposición. Yo te invito a que en este momento pongas la Biblia en tu corazón. Pon la Biblia en tu corazón. Y sigue conmigo esta oración. Dísela con todo tu amor. Padre, tú has pronunciado tu palabra eterna de un modo humano. Tu palabra se hizo carne y ahora yo abro mi corazón para que Jesús, tu Hijo amado, haga morada en mí. Jesús, acojo tu palabra que me purifica y me forma como discípulo tuyo. Espíritu Santo, guíame y transfórmame en auténtico discípulo del Maestro. Amén. Vamos ahora a ver la tarea y nuestra reflexión que vamos a hacer por los grupos, que ya están ustedes con un grupo, les van a dar una liga para que se sigan por Zoom y vamos a ver en el grupo. Podemos hacer una lluvia de ideas. ¿En qué se nota ser discípulo de Jesús? ¿Qué significa para ti concretamente afilar el hacha? ¿Tarea? Reflexiona y escribe lo que te dicen a ti las siguientes citas. Marcos 3, del 13 al 15, y Mateo 28, del 19 al 20. Esta tarea se la puedes pasar a tu guía, a tus guías. Ahora tenemos la fortuna de tener guías matrimonios. Entonces son 2, se las pasas en el WhatsApp y así vamos tomando la asistencia, asistiendo al Zoom del grupo y cumpliendo con nuestra tarea. Y vamos a memorizar una palabra hermosa. Está en Juan 14:6 y dice así: Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, hermanos, pues ¿están contentos? Yo sí. Estoy muy feliz de que todos ustedes quieran ser discípulos de Jesús. Me despido de ustedes y les recomiendo que escuchen el canto siguiente. Es el modo de Jesús. Es cómo vemos el modo, cómo lo vamos a ir viendo, en cómo caminaba Jesús, qué modo tenía para con los demás. ¿De acuerdo? Pues escuchemos este canto. Que Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere.
Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu